El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida. Bueno, pues muy buenos días, querido auditorio. Ahora nos encontramos aquí muy bien acompañados. Nos acompaña la señorita Alejandra Carloc. Hola, doctor. Hola, auditorio. Bueno, el señor Juan Genaro Gallardo. Hola a todos, buenos días. Y el señor Alejandro Carrega. Perdón por el olvido. ¿Sí? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, pues habiendo terminado toda esta etapa de preámbulo para entender cuál es el plan de Dios, por qué Dios crea, quién es la primera humanidad, todo lo que hemos visto. Ahora vamos a pasar ya prácticamente a empezar a hablar de la divina voluntad, pero primero hablaremos de la autora o del sujeto del cual se vale Jesús para darnos toda esta riqueza, ¿no? Que es Luisa Picarreta. ¿Quién es Luisa Picarreta? Estamos muy acostumbrados a hacer biografías de las personas, donde se nos habla de dónde nació, quiénes eran sus padres, su familia, qué hacían, dónde estudiaron, en fin. Con Luisa Picarreta esto yo creo que en realidad no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque todo lo que ella es humanamente, Jesús le pide que renuncie a ello. Entonces, para que Jesús pueda ir construyendo en ella este nuevo modo de vida, este reino en el cual quiere que todos habitemos. Por lo tanto, sería enfrascarnos en una plática, en una biografía muy extensa, que en realidad al final tendríamos que decirles, pues olvídenla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir nada más cosas muy elementales para después pasar a algo más importante, ¿no? Sí. Ella nace, es en Italia. En Italia ella nace el 23 de abril de 1865 en la ciudad de Corato, ¿sí? Ese mismo día se bautiza. Y ella dice que ella nació al revés y que su vida ha sido siempre al revés. Y uno dice, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, nació al revés, sí, porque nació en presentación podálica. O sea, no venía normal, no venía de cabecita, sino venía sentada. Entonces, por eso dice que nació al revés y que su vida, que es justo que sea todo al revés. O sea, fue una vida nada natural, ¿no? Sí. Desde el inicio, pues. Desde el inicio, que nace. exacto. Así es. Ya. Desde que nace ya daba señas de que era algo especial. Se nota. Bueno, en 1874, o sea, a los 9 años de edad, hace su primera comunión y la confirmación. En 1877, a los 12 años, es cuando empieza a tener locuciones de Jesús, cuando Jesús empieza a comunicarse con ella. A los 13 años, o sea, un año después, en 1878, tiene una visión muy impresionante. Ella está en su cuarto y ella vivía en un segundo piso. Y de repente oye mucho ruido en la calle, se asoma y ve a una muchedumbre que llevan a Jesús con la cruz y lo van flagelando, lo van empujando, golpeando. Entonces ella se queda impresionada, no sabe qué está pasando. Y de repente nada más voltea Jesús la cara y Luisa siente en su interior que Jesús le pide ayuda, que es lo que han dicho los biógrafos como el alma ayúdame. Sí, pero no fue en voz, no fue en persona, es un sentimiento que Luisa tiene. Y entonces se mete, o sea, no sabe exactamente qué está pasando y
de ahí empieza a haber ¿cómo diríamos? Un enternecerse por la pasión de Jesús. Sí. A los 16 años, o sea, bueno, antes que eso, la Virgen en una ocasión se le presenta y le dice, mira, ven, mi hijo acaba de morir. Dice, llora junto conmigo y vamos a aliviar y a limpiar sus llagas. Entonces Luisa empieza a adentrarse poco a poco, la empiezan a adentrar en los sufrimientos de Jesús. A los 16 años, ya que habían seguido estas locuciones, ya había habido una mayor comunicación con Jesús, Jesús ya le había mostrado todos sus sufrimientos, entonces le había empezado a enseñar cómo separarse del mundo, el desapego a lo externo, el desapego a lo interno. Y un día le dice algo muy curioso, que le dice, ahora quiero purificarte del todo, para que mi amor no tenga obstáculos para entrar en ti. Entonces es necesario que te ponga en batalla con el enemigo. ¿Y cuál sería el enemigo? El demonio. El demonio. Así es. Entonces el demonio, y Luisa se espanta, dice, oye, ¿cómo que me vas a poner en batalla con el demonio? ¿No? Entonces Jesús le explica que es necesario, porque a través de la pelea con el demonio, con el enemigo, ella va a ir haciendo poco a poco un acopio de virtudes que antes no tenía. Y empieza una batalla que dura 3 años y medio aproximadamente, ¿sí? Muy difícil para Luisa, de etapas muy, muy dolorosas, pero en donde va poco a poco saliendo adelante. Y Jesús le va enseñando cómo vencer al demonio, qué es lo que no debe hacer, qué es lo que debe hacer. Luisa, siendo fiel, al principio sufría mucho, pero poco a poco fue tomando esa, ¿cómo diríamos? Esa valentía, esa entereza, y empieza a burlarse del demonio. ¿Sí? O sea, las ¿Ella cosas... se burla del demonio? Así es. En alguna ocasión está el demonio haciendo mucho ruido y se abre una visión en el suelo del infierno y los demonios queriéndola jalar. Y entonces le dicen que se la van a llevar, que porque su Jesús ya se las había entregado. Y entonces ella, con toda la entereza de este mundo, dice, bola, no me acuerdo la palabra exacta, iba yo a decir bola de locos, pero no es pero así. algo así, ¿no? Mentirosos que sois, dice, mentirosos que sois, porque si eso fuera cierto, ya me hubieran llevado desde hace mucho. Dice, pobrecitos, no tienen otra cosa mejor que hacer que estar aquí molestándome. Creo que los llama cobardes, ¿no? Viles, cobardes, muchas cosas, donde el alma va cobrando esa valentía, esa verdadera, ¿cómo diríamos? Como confianza también, ¿no? De saber que Dios está ahí, que Jesús está con ella. Así es. Y no solo que Jesús está con ella, sino va entendiendo quién es ella. O sea, quién es el alma, pero el alma en unión con Dios. Con ¿no? Jesús, sí. Yo creo, doctor, cuando sabemos que el demonio nos teme, más bien cuando sabemos que no debemos de tenerle miedo, más bien Él nos teme a nosotros. Cuando realmente vivimos con Dios, Él nos debe de temer a nosotros. Así es. Y más en la divina voluntad, porque se supone que ya es Jesús quien está en nosotros, o sea, plenamente en nosotros, como el demonio se va a meter con Jesús en nosotros, ¿no? Algo así. Todo esto es real, pero ya sería con Jesús en nosotros. Pero aún sin Jesús, o sea, por medio del ejercicio de las virtudes, el demonio no podría nada contra nosotros. Y se lo dice Jesús a Luisa. Le dice que el demonio, no hay cosa que tema más que un alma decidida a enfrentar la batalla y a salir vencedor. Sí. Y que el demonio eso no lo tolera, ¿no? Sí. En fin, o sea que realmente debemos entender que el demonio no tiene ese poder que le hemos achacado nosotros, ¿no? En otra ocasión, ya más adelante, pero creo que vale la pena decirlo aquí, le dice que si todas las potencias diabólicas se juntaran, no podrían hacer nada contra un alma decidida a no ofender a Dios. Creo que esto hay que tenerlo en mente. Sí, es muy porque bueno saber.
no debemos tener miedo, ¿no? Sino es simplemente enfrentarnos a él sin temor y con la plena seguridad de que tenemos todo lo necesario para vencerlo. Claro. Y si ahora a esto le aunamos la presencia de Jesús en nosotros, bueno, pues es como decir tengo una bomba atómica contra un hormiguero. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Bueno, en 1883-84, más o menos 19, 20 años, inicia una etapa en la vida de Luisa muy especial. Jesús le pide que se ofrezca como alma víctima y le empieza a asaltar un estado que ella llama mi habitual estado, que era un estado de petrificación, Sí. donde ella perdía los sentidos y no podía moverse, quedaba semisentada y nadie la podía mover. No podían doblarle un brazo, no podían hacer nada, ¿no? Y entonces Jesús sacaba su espíritu y en ese ambiente de éxtasis, un éxtasis ya con él, es donde Jesús le hablaba, le mostraba todo lo que él quería mostrarle y donde ella iba adquiriendo el conocimiento de esta divina voluntad y de cómo se vive en la divina voluntad. Doctor, pero ahorita dijo que Jesús fue el que le pidió a Luisa que se ofreciera como alma víctima. Uh-huh. ¿No fue Luisa la que entonces se ofreció así solita? No, fue Jesús a le una pidió. Petición de Jesús Sí. que Jesús le pide y entonces ella acepta. Y ella piensa que es por pocos días, ¿verdad? Esa es la sí, segunda sí. vez, porque la primera vez es por una epidemia, o sea, por una epidemia de cólera que había en esa ciudad. Y entonces él le dice que si se ofrece como alma víctima, que entonces él retirará el cólera. Ella se lo pregunta al confesor, el confesor le dice que sí. Porque es otra cosa, siempre estuvo bajo el cuidado del confesor, ¿no? Así es. Entonces le dice que sí y se ofrece víctima y el cólera desaparece. O sea, en pocos días se acaba de la ciudad. La epidemia, ¿no? Pero esto que estamos hablando es un poquito después. Empieza una guerra entre Italia y Etiopía, ¿sí? Sí. Y entonces Jesús le pide que se vuelva a ofrecer víctima por un tiempo. No le dice cuánto, le dice por un tiempo. Sí. El tiempo de Dios. Un tiempecito, dice, no hay problema. Luisa se lo vuelve a comunicar al confesor, el confesor le dice que sí, y se ofrece víctima de nuevo, y fue un tiempecito, fueron 62 años. Pero, en fin, ¿qué es eso contra la eternidad? Para Dios no es nada. Algo que también es muy curioso, las primeras veces que Luisa caía en este estado, o sea, nadie sabía qué pasaba. Lógico, al momento que la familia la ve la primera vez, pues todos se alarman, creen que está enferma, mandan llamar médicos, llegan los médicos, no le encuentran nada, le hacen pruebas, le análisis, todo lo necesario hasta que dicen no, esto no, y como que dicen esto no tiene remedio, la desahucian, ¿sí? Sí. Entonces están listos ya los padres para la muerte de su hija, mandan llamar al sacerdote para que el sacerdote le dé los últimos óleos. Y cuando llega el sacerdote se le queda viendo y dice, no, esto no es enfermedad, esto es de Dios. Le da la bendición y le da la obediencia de volver y en ese momento Luisa recobra los sentidos. Y de ahí en adelante se entabla una relación entre sacerdote y Luisa en que cada vez que ella caía en este estado tenía que ir el sacerdote para reavivarla, reanimarla, ¿no? En los principios de esto para ella fue terriblemente problemático, porque empezaron a dudar y pensaban que era histeria, que se estaba haciendo. Y hubo una temporada en que cayó como en su estado y el obispo prohibió que fueran los sacerdotes. Y así duró 18 días. ¿Sí? Petrificada, sin hacer, o sea, sin comer, sin nada. Nada, ¿no?
hasta que por fin vuelven a acceder, llega el sacerdote, le da la obediencia y se reanima nuevamente, ¿no? Y ya de ahí en adelante quedó como una costumbre el que el sacerdote tenía que ir prácticamente todos los días a darle la obediencia de volver, ¿sí? Entonces, en aquel tiempo se termina la guerra sin ningún daño para ninguno de los dos. O sea, ya no hubo problemas, pero el estado de víctima continúa. Un poco más adelante, o sea, en 1896 vuelve a haber otro enfrentamiento entre Etiopía e Italia. Sí. Y los italianos estaban muy seguros de que le iban a ganar. Entonces Jesús le dice a Luisa que para castigar su orgullo y su soberbia, ahora va a vencer Etiopía, y efectivamente Etiopía gana ese enfrentamiento, ¿no? Ajá. El día 28 de febrero de 1899, Luisa empieza a escribir por orden del confesor, y empieza a escribir al mismo tiempo dos libros, dos cuadernos. El primero, es conforme Jesús le va hablando, ella va poniendo fechas y va escribiendo lo que Jesús le comunica. Ajá. Y en otro, todo lo que recuerda de lo que Jesús le ha hablado desde el principio, que ese sería el libro 1 de los tomos de Luisa. Sí. ¿Sí? O sea, el tomo 1. El tomo 1 es del 1 recuerdo. al 5. No, el libro 1. Ah, el libro. El volumen, ¿no? Nada más el libro 1. El libro 1 es el Sí, que porque es de Sí, recuerdo. porque viene del volumen ya. 1 al 4. 1 al 4, el primer tomo. Y en Un el, tomo conforma 4 volúmenes. en el 99 tendría 33 años. Ujú. Empieza a los 33. Entonces, empieza a haber este tipo de Doctor, pero entonces dictado. Sí, perdón. para que nos quede claro, el alma de víctima no quiere decir que estuviera enferma. O sea, cuando se refiere a que estaba en cama y eso, no estaba enferma, sino en un estado de Ofrecimiento personal. ofrecimiento, pero no enferma. No, aquí hay una equivocación. En muchos lugares se dice que la enfermedad de Luisa la obligó a estar en cama. Definitivamente eso no es cierto. No fue enfermedad. No fue enfermedad. Que la vivió. Fue un estado voluntario de ella de ofrecerse víctima porque Jesús se lo había pedido. ¿De acuerdo? Ya de enfermedades, o sea... Yo entiendo esto como ofrecerse como víctima, como que es una invitación de Jesús, ¿no? Para seguirlo, para empezar a hacer su voluntad. Para seguirlo, para poder hacer con ella todo lo que él quería. Exacto. Comunicarle su sufrimiento, su padecimiento. Pero en el fondo lleva otra finalidad que ahorita la vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? En el año de 1910, Luisa ya había tenido varios confesores. Y en ese año conoce al padre Aníbal María di Francia, que ahora ya es santo, ¿sí? Fue beatificado y ahora ya es San Aníbal María di Francia. Y él se enamora de los escritos de Luisa, o sea, lo atrae muchísimo, y consigue que el obispo de aquel tiempo lo nombrara el censor de los escritos de Luisa. Y él es el que le otorga el Nil Obstat a los primeros 19 volúmenes y consigue el imprimatur de los primeros 19 volúmenes del obispo de aquel tiempo. ¿Eso fue como en 1910? En 1910 lo conoce. Los imprimatur y el Nil Obstat se pusieron en 1926. ¿Sí? Entonces, así que él se encarga, él hizo varias publicaciones, sobre todo de las horas de la Pasión. Se tradujeron, al alemán y, si no mal recuerdo, al francés. O sea, todo dirigido por él. ¿Sí?
En 1915, Luisa empieza a escribir lo que ahora nosotros conocemos como las 24 horas de la Pasión. Jesús le empieza a dictar este modo de recordar su pasión, que es todo lo que hacía, qué hacía la divinidad con los sufrimientos que la humanidad recibía. O sea, no es nada más la descripción de lo que sufría, Sí. sino el por qué lo sufría y cómo lo usaba. ¿Sí? En el año de 1927 muere Aníbal y María de Francia. O sea, y por eso es que el Nihil Obstat y el Imprimatur llegaron hasta el libro 19. Sí. Y él muere cuando Luisa está escribiendo el libro 20. Sí, entonces por eso es que ya no hubo alguien que se encargara de hacer eso. En 1928, un año después de que muere él había fundado varias órdenes, una orden de religiosas del Divino Celo, y ellas habían construido una casa especial, la Casa de la Divina Voluntad, por iniciativa del padre Aníbal, y se había hecho una habitación para Luisa, para que ahí habitara Luisa, en la parte de arriba, atrás de una capilla, con una pequeña ventanita para que Luisa desde su cama pudiera, con la ventana abierta, ver el Santísimo. Entonces para Luisa aquello fue el paraíso terrenal, el cielo. ¿no? Y ella lo dice, que es inmensamente feliz porque ahora con solo abrir la ventana, o sea, ve a Jesús, ¿no? ¿Y todavía existe la congregación? Sí, todavía. Pero 10 años después, en 1938, o sea, el día 13 de julio, que por cierto acaba de pasar el aniversario, viene la condena de los escritos de Luisa. O sea, hubo una condena a 3 libros de Luisa. O sea, Las Horas de la Pasión, La Reina del Cielo y un pequeño resumen de algunos escritos de lo que había puesto en los libros ya del cómo se vive en la Divina Voluntad. Sí. Cuando llegan las personas de lo Santo Oficio, o sea, para recoger estos libros, exageraron un poco y se llevan toda la obra de Luisa. O sea, no nada más los libros que habían sido condenados, sino recogen todos los libros de Luisa. Doctor, pero eso a pesar de que ya le habían dado el Imprimatur. A pesar de eso. ¿Se puede hacer eso? Yo no sé si se puede, eso habría que preguntarlo. Se pudo. Y algo muy curioso, qué bueno que lo mencionas, Carla. Se tomaron la molestia de romper todas las hojas donde estaba el Imprimatur. Sí, todas las hojas. El Nihil Obstat no les importó, se lo dejaron, pero el Imprimatur se lo arrancaron. Pero se les olvidó uno. Sí. Que es en el libro 2. El libro 2 no lo tocaron. Sí. Y ese está el Nihil Obstat y el Imprimatur. Aparte de que hay cartas de San Aníbal donde él menciona que ya se logró el Imprimatur para los primeros 19 volúmenes. Pero es curioso porque a la hora que uno revisa las libretas, está arrancado. ¿Sí? O sea, se tomaron esa molestia para decir no nos metemos con esto, no sabemos si se pueda o no se pueda, pero por si las dudas mejor lo rompemos, ¿no? Sí. En fin, entonces esa condena es una condena que avala su santidad Pío XI. En el mismo año, 3 meses después, en octubre, las monjitas le dicen: Luisa, lo sentimos, pero aquí no puedes estar. Por lo mismo que había sido así. Entonces ella tiene que salir y se regresa a su casa, ¿no? El 28 de diciembre del mismo año, en 38, Luisa deja de escribir, o sea, cesa la orden de escribir. Luisa, durante toda su vida que estuvo escribiendo, siempre su mayor aflicción era tener que escribir lo que Jesús le dictaba, porque tenía que aparecer ella. Doctor, una pregunta.
ahorita que estamos hablando de que ella escribía esto, Luisa ¿sabía escribir? ¿Escribía bien? ¿O sí, fue... casi cursó universidad, llegó hasta el segundo año de primaria. ¿Sí, en O sea, serio? pero sí sabe. Sí, Segundo sí. año de primaria. ¿no? Segundo Sí, año de nada más. primaria. Entonces no tenía buena ortografía. Entonces es verdad que Jesús le dictaba y le decía con qué letra iba cada palabra, o también es un mito dentro de la divina voluntad. En cuanto a la ortografía, bueno, hay faltas de ortografía, sobre todo problemas de puntuación. Ya. Hay una letra, pues, de segundo año de primaria, Ya. ¿sí? Pero que Jesús le haya estado llevando la mano, no, definitivamente no, eso es un mito. No sé dónde lo oíste, pero porque en alguna ocasión Luisa se queja con Jesús y le dice, ¿quién sabe cuántos errores hay en estos escritos? Y entonces Jesús le dice, no hay ningún error en esto. Y entonces ella se refiere a estos errores de ortografía. Y le dice, bueno, eso no importa, eso al contrario, eso va a ayudar para entender quién los escribió. Sí. Ya. O sea que no es alguien que te esté así, ¿no? que te esté diciendo, o que sean escritos de, no sé, de algún sacerdote y que los ponga en Luisa, no, sino es para que vean quién lo hizo. Ok. Así que Queda como testimonio. Sí, o sea, la escritura venía de la humanidad de Luisa y el contenido de la divinidad de Jesús. eso más o menos, o sea, todo el contenido de los escritos es lo que Jesús iba haciendo en su alma. O sea, Luisa no hace más que poner en los escritos lo que Jesús había hecho en su alma. Y esto ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Sí. En el año de 1990, o sea, es la beatificación de Aníbal, y esa la lleva a cabo Juan Pablo II. En el año de 94, el 20 de noviembre de 94, empieza la causa de Luisa, o sea, va a revisar los escritos de Luisa en la diócesis, y es llevada a cabo por el Monseñor Carmelo Casati. ¿De acuerdo? O sea que del 38 al 90 los escritos estuvieron perdidos y ¿cómo? Condenados, o ¿cómo se dice? Bueno, el índice de libros prohibidos terminó con su santidad Paulo VI, ¿sí? Él fue el que deroga el índice de libros prohibidos, pero de todas maneras quedaron pues no sé, almacenados en algún lugar en las bodegas del Vaticano como algo que había sido prohibido en aquella época. Cuando se abre la causa, entonces lo sacan y ya empieza la causa y bueno, se reaviva todo. Hasta antes de esto, lo único que se tenía de Luisa eran pequeñas copias, o sea, de lo que las religiosas del padre Aníbal habían ido transcribiendo. Entonces había algunos escritos fuera, pero eran copias y copias corregidas. O sea, porque el padre Aníbal le había hecho correcciones sobre los escritos, pero correcciones muy, no sé cómo decirlo, o sea, pero a veces quitaba capítulos enteros, o sea, lecturas enteras quitaba, simplemente los encerraba en un círculo y ponía no. O encerraba en un círculo y ponía no, y luego él ponía lo suyo. Pero bueno, eso es lo que se había conservado, ¿no? Y el 35, el libro 35 que Luisa estaba escribiendo en ese tiempo, y lo tenía abajo de su cama. De su cama. Y el 36 que todavía no se escribían. Ya. O sea que eso es... Pero sí, estuvieron ahí hasta que se abre la causa y ya se liberan los escritos, las libretas originales, y entonces salen al público, no al público para difundirse, sino a la causa, para que se pudiera hacer una transcripción ya fidedigna, ¿no? Así. Entonces, con esto podríamos decir que prácticamente sería todo lo de Luisa. Luisa muere
en 1947, Sí. y aparentemente aquello que había sido escondido, aquello que había sido condenado, el día que Luisa muere es el primera señal de triunfo de Luisa, ¿no? O sea, de la divina voluntad en Luisa, porque fue un funeral increíble. Ajá. Primero, no sabían si estaba muerta o no. O sea, como entraba en ese habitual estado, Así es. Sí. o sea, no sabían si realmente estaba o no estaba muerta. Ujú. Pasaron varios días hasta que la declaran muerta, y entonces se corre la voz de que murió Luisa la Santa. Ya había la fama de Luisa la Santa. Y hay fotos del funeral de Luisa donde es toda una apoteosis, están muchedumbres inmensas, pero sobre todo sacerdotes, obispos, o sea, en el funeral de Luisa. Cosa curiosa, ¿no? Para Sí. alguien Claro. que sus escritos estaban en el índice de libros prohibidos, ¿no? Sí. Dentro de lo que Luisa escribe, hay un cuaderno que se llama Memorias de la Infancia. Entonces ella hace un pequeño relato de lo que ella vivió. Y es muy interesante porque ella pone que desde los 3 hasta los 10 años tenía un carácter muy temeroso, miedoso. Sí. Y siempre estaba viendo demonios por todos lados, ¿no? Entonces se la pasaba rezando. Rezaba Aves Marías, o sea, y rezaba un Ave María por cada santo que conocía. Y rezaba aparte Aves Marías a la Virgen, en fin, para no estar en contacto con aquel temor, con aquel demonio que ella sentía que estaba cerca. Ujú. Algo que es curioso, en alguna ocasión, ya grande, le pregunta a Jesús que de dónde le vino aquello, o sea, que qué caso tenía el que ella hubiera sido tan temerosa, si en realidad eso no le daba nada, ¿no? Entonces ya Jesús le dice que bueno, no hay problema, o sea, todo esto lo hice para tenerte siempre resguardada y con el rezo irte acercando cada vez más a mi madre y a mí. De la misma manera, Luisa era muy tímida, no podía convivir con nadie, incluso ni con la familia, ¿no? Y también le reclama a Jesús en alguna época y le dice, oye, ¿y esto por qué? ¿Por qué me amargaste mi infancia en esto? Entonces Jesús le dice algo muy, muy bonito, porque le dice, mira, estos son estratagemas de mi amor, que es celoso y no quería que nada entrara en ti, puesto que yo te iba a dar todos mis gozos y te iba a dar a mí mismo. No quería que entrara nada del mundo en ti, ni que tú entraras en el mundo, en alguien del mundo. Entonces quiero exclusividad, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Así que se vuelve hija de María a los 11 años. ¿Sí? Ahí empieza, ella narra que una voz interior, cuando esto de que veía el demonio en todas partes, ella dice que oye una voz interior que le dice, ¿por qué temes? ¿Quién está dentro de ti? ¿Está tu ángel de la guarda? ¿Está tu mamá? ¿Estoy yo? ¿O está el demonio? Entonces Luisa dice, no, pues ustedes. Dice, bueno, entonces ¿por qué temes? Sí. Creo que es una respuesta maravillosa para entender que no debemos temer Ajá. si estamos en esa unión, ¿no? Dice, bueno, realmente creo que sería lo más importante. La última cosa es que ella quería convertirse religiosa, o sea, quería entrar a un convento. Y hace el intento, la mamá no quería, o sea, su mamá no quería. Hace el intento, no la admiten. Entonces, un día platicando con la mamá le dice, bueno, si aceptara yo que fueras religiosa, solamente aceptaría si fueras religiosa de clausura. Ajá. Y entonces Luisa, ella en su interior, ella confiesa que ella quería ser de vida activa. Total, no entra. Y un día le dice a Jesús, oye, es que yo quiero ser religiosa.
Y Jesús le dice, sí, hombre, vas a ser, no te apures, vas a ser monja. Pero no se le da, y no se le da, y no se le da, hasta que un día vuelve a hablar con Jesús de esto, y Jesús le dice, mira, para mí el vestido externo no importa. O sea, el hábito no tiene importancia, a mí me interesa la parte interior. Entonces, realmente, tú vas a ser mi monjita. O sea, ¿sí? Le dice, la monjita de mi corazón. Ajá. Exacto, Sí, sí, es. la monjita de mi corazón. O sea, sin hábitos, sin nombre de una orden, pero esto es excelente porque nos muestra lo que Jesús quiere hacer en ella. A través de los escritos nos vamos a ir dando cuenta que Jesús quiere estar totalmente dirigiendo al alma sin ningún obstáculo, ¿no? Y si hubiera habido una regla, si hubiera habido votos, si hubiera habido algo, eso hubiera limitado a Jesús en algunos momentos para poder desarrollar su obra en Luisa, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues con esto más o menos terminamos hacia muy grandes rasgos, la parte que no tiene importancia. Sí. Tiene Una muchos... última pregunta. Adelante, Alejandra. Bueno, tiene sentido esto que decía al principio de la biografía de Luisa, porque que no hay que centrarnos tal vez tanto, ¿no? O que es diferente la vida de Luisa a una biografía, porque si se supone que la divina voluntad es deshacernos de todo lo que somos, no tiene como mucho sentido Así es. ir viendo como las cosas que hemos hecho o quiénes hemos sido en determinado tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es que no tiene sentido. No sé, en alguna parte Jesús le dice que a Luisa que es un proceso especial que tiene con ella, o sea, durante toda su vida, que sobre ella se va a fundar la divina voluntad, el reino de la divina voluntad. Pero entonces, bueno, lo que yo me pregunto a veces, no necesariamente nosotros, nuestra vida, si queremos vivir en la divina voluntad, tiene que ser igual a la de Luisa, ¿no? Porque como que Jesús utilizó un proceso particular con ella para fundar este reino, pero tal vez nosotros tengamos como puntos en común con Luisa, ¿no? Pero no tiene que ser idéntico para nosotros también vivir en la divina voluntad, ¿no? Algo así. O sea, yo pienso que vamos a pasar por un proceso similar, pero al nivel de cada uno, ¿no? Yo creo que esas pruebas las vamos pasando cotidianamente y las vamos a ir superando siempre y cuando estemos en la divina voluntad. Sí, y sobre todo algo que hay que recordar que es importante. Luisa es cabeza de misión. Así es. Luisa es en donde se funda el reino de la divina voluntad. Y no se necesita lo mismo para quien funda que para quien quiere nada más vivir. Sí. Jesús le pone el ejemplo y le dice, mira, tienen que sufrir más, tienen que poner más los que construyen un edificio que los que llegan cuando ya está construido nada más dice quiero vivir aquí. Cierto. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos tomar de Luisa todo. Todo lo que Jesús le enseña a Luisa es para nosotros también, sí, menos la misión. O sea, la misión de fundar, de ser la primera transmisión del reino, de la divina voluntad, salida de en una criatura salida del pecado original, es Luisa. Y esto lo habíamos mencionado aquí con Ceci en el primer programa, Sí. cuando se habló de que si Luisa se puede considerar vidente. Y no, Luisa definitivamente no es vidente. Vidente es una persona que recibe un mensaje y que lo transmite, y ese mensaje es para todos, no es algo en especial para la persona. Y casi siempre son mensajes de conversión, de arrepentimiento, de advertencia, ¿sí? De cuidado, la justicia está ya llena, pronta para castigar. Y Luisa no es esto, Luisa la podemos considerar la tercera obra de Dios. O sea, la primera obra de Dios es la creación, es el fiat lux.
Y el fiat lux es de Dios solo, Dios solito, no recurre a nadie, ¿no? La segunda obra de Dios, que es la redención, el fiat de Dios, el hágase, el llévese a cabo, como lo queramos poner, sí, se apoya en el fiat de una criatura, que es el fiat mihi de la Virgen, el hágase en mí según tu palabra. ¿Sí? Entonces la Virgen se asocia, o Dios asocia a la Virgen a su obra, a la segunda obra. No podríamos llamar a la Virgen vidente, ¿verdad? Sí, creo que eso es evidente. O sea, así que la Virgen es totalmente aparte. La tercera obra de Dios, que es la santificación, que es el fiat voluntas tua, el hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, que es el Padre nuestro. Esta obra le pertenece o le corresponde al Espíritu Santo. Y es la restitución del ser humano al punto original, al punto de partida, al punto de la creación del hombre, que es el punto de Adán, Adán inocente. Y aquí también Dios quiere apoyar su fiat sobre una criatura, y esa criatura es Luisa. ¿Qué significa la palabra fiat, doctor? Es hágase. Okay. ¿Sí? Entonces, aquí necesitaríamos hablar mucho, pero creo que ya en los programas pasados, cuando hablamos de Adán, de la misión que Adán tenía, podemos entender que toda la finalidad que Dios tuvo para crear al hombre no se llevó a cabo. O sea, quedó interrumpida por la desobediencia de Adán. Entonces no hay forma de poder seguir adelante con el plan de Dios. Y tiene que sacar un plan emergente, que es el plan de la redención. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, una vez llevado a cabo la redención, que se llevó, o sea, toda la vida de Jesús, que termina con su muerte y su resurrección, nos restituye la gracia, nos restituye la vida divina. Ahora ya podemos accesar al cielo, a la convivencia con Dios, pero todavía no es el final. Todavía no estamos en el punto del Adán inocente. Y ese es el término de la obra de la santificación. Y esa es el Espíritu Santo y el fiat de Luisa. Entonces Luisa, llevando a cabo esta obra, siendo fiel, no como Adán que se salió, sino siendo fiel hasta el final, ahora Luisa logra que se funda el reino en ella, y ahora de ella podemos tomar nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, qué bueno que salió esto, porque esto nos da una idea de que todo lo escrito, todo lo que Jesús va haciendo en Luisa, va transformando a Luisa en otra, ¿cómo diríamos? En otra persona. Sí. Ya no es la Luisa humana normal, sino es una Luisa transformada. ¿Sí se explica esto? O sea, es una Luisa donde ahora lo único que cuenta es la unión con Dios y permitir que sea Dios quien obre en ella, y ella uniéndose a lo que Dios quiere obrar en ella, para que pueda ser una obra libre. O sea, nunca va a perder su individualidad, su voluntad, ¿sí? Pero ahora su voluntad se une a la voluntad divina para actuar juntas, lo que la voluntad divina quiere. Y entonces, esto es por lo que decimos que en ella es la tercera obra de Dios. ¿De acuerdo? Okay. Si entendemos esto, entonces entendemos que todo lo anterior, todo lo humano, no tiene mucha significación. Entonces, la verdadera biografía de Luisa, ¿cuál sería? Jesús. ¿Cómo podremos conocer a Luisa? Con sus escritos. Con sus escritos. O sea, todo lo que Jesús va haciendo en Luisa, eso es en lo que Luisa se va transformando. Entonces, para llegar a conocer a Luisa tenemos que entrar en sus escritos. Y esto se lo dice Jesús a Luisa. O sea, en alguno de sus escritos, y muy al principio, en el volumen 2,
en septiembre 22 del 99, le dice: todo lo que te hago escribir, o sobre las virtudes, o bajo alguna semejanza, no es otra cosa que hacer que te pintes tú misma y a aquella perfección a la cual te he hecho llegar a tu alma. Creo que es muy claro, ¿no? ¿Qué vas a escribir? Te vas a describir, ¿sí? Ok. Te vas a describir. Todo lo que yo estoy haciendo en ti, eso es lo que vas a poner en los escritos, ¿no? Y ahorita en este sentido es como tal vez no poner, o sea, sí poner atención a Luisa, pero en relación con lo que Jesús hizo con ella. Pero tal vez no centrarnos, bueno, no sé si estoy mal, corríjame, tal vez no centrarnos tanto en la figura de Luisa, ¿no? Sino en el momento que vamos leyendo, vamos viendo cómo Jesús actúa en Luisa y la va transformando. Uh-huh. Yo creo que eso es en lo que nos debemos de centrar. Tal vez porque estamos muy acostumbrados a ver a las personas en los santos, ¿no? Que tal santo o tal persona ejercitó estas virtudes. Y estamos muy habituados a ver a la persona, no tanto a Jesús, pero aquí con la divina voluntad es como centrarnos en lo que Jesús quiere hacer con nosotros, como hizo con Luisa, ¿no? Así es. Y eso es... Perdón, al leer los escritos, debemos de ponernos en el lugar de Luisa, como si Jesús nos lo estuviera diciendo a nosotros. Sí, todo. Nos enseñaron a leer la Biblia. Todo, menos en la misión. Okay. O sea, igual que yo puedo tomar todo lo de María, ¿sí? Todo lo que María tiene en sí misma es lo que ella otorga a la iglesia para que la iglesia nos lo dé a nosotros, menos la misión. Yo nunca podré ser mamá de Jesús. Claro. ¿Sí? Claro, me puedo asociar, o sea, pero no ser. En Luisa es igual, o sea, me puedo asociar a su misión, pero no ser Luisa, no ser así cabeza de misión. Sí. Entonces, en otro escrito le dice: así he hecho contigo, he encerrado en ti mi voluntad, y con ella me he encerrado a mí mismo. He encerrado en ti sus conocimientos, sus secretos, su luz. He llenado tu alma hasta el borde, tanto que lo que escribes no es otra cosa que el desahogo de lo que contienes de mi voluntad. Ajá. Entonces, cuando nosotros vamos viendo los escritos, vamos entendiendo dónde estaba Luisa, quién era Luisa en ese momento. ¿Sí? Y no solo eso, sino hacia dónde debemos caminar nosotros. Sí. Y al final, pues, ya no ver a la persona, sino ver a Jesús dentro de cada uno de nosotros, que es de lo que se trata, ¿no? Así es. Entonces, la verdadera biografía, si queremos conocer realmente a Luisa, tenemos que acudir a los escritos, ¿no? Si queremos saber hacia dónde debemos caminar nosotros, pues debemos leer esta gran biografía de Luisa, que son los escritos, porque lo mismo que la transformaron a ella, ahora debemos prestarnos nosotros para ser transformados nosotros. ¿Sí? Así es. Hay muchas ideas sobre Luisa ahora que se ha difundido tanto. Y hay muchas ideas, así como las que me acaban de decir hace un rato, de que si comía. Ah, sí. Sí. ¿Comía, doctor? ¿Comía el doctor o Luisa? Bueno, Luisa, el doctor sí come. ¿Comía Luisa, doctor? Es que, o sea, se escucha como que durante 13 años solamente se alimentaba de la Eucaristía. Uh-huh. Pero, bueno, a ver, platíquenos un poquito. Jesús le quita la necesidad de comer. O sea, y Luisa comía muy, muy parcamente, ¿no? Unas uvas, una cosita así, y luego las volvía. Sí. La persona que la cuidaba, Rosario Bucci, o sea, que fue la que estuvo con ella siempre, ella dice que las devolvía, pero tal y como las había ingerido, o sea, ni siquiera el proceso de masticación, se perdía y se volvían
a salir como si estuvieran Entero. frescas, ¿no? O sea que después se podían volver a comer. Guau. Omitamos este comentario. Bueno, perdón. está bien. Muy bien. Sí, Eli. sí. Si tú quieres, vemos. Que Sí. me las imaginé. Ahorita traemos unas uvas. O sea, pero es algo curioso, es algo que simplemente, o sea, está atestiguado por personas que supuestamente están diciendo la verdad y mucha gente que la vio, ¿no? Que las volvía. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es lo que dicen ahora, que nunca comió. Bueno. En alguna ocasión, Luisa escribe esto. O sea, en el libro 11, en septiembre 29 de 1912, Luisa está pensando en ella, en lo que estaba pasando en ese momento con ella. Y dice: yo me he quedado pensativa meditando en mi estado, pues antes tomaba poquísimo alimento y era obligada a devolverlo. Pero ahora tomo más y no lo devuelvo. Y decía para mí: Jesús bendito, ¿cómo es eso? Esto para mí lo tengo como falta de mortificación. Y aquí quiero hacer un comentario. Recordarán que en el libro 1, Jesús le dice que la mortificación debe ser el punto principal de todas sus acciones para que pudiera asemejarse a las acciones de Él. ¿Sí? Entonces Luisa le dice: lo tengo como falta de mortificación y es mi maldad la que me lleva a estas miserias. ¿Sí? ¿A qué miserias? A que ahora comía más, ¿sí? O sea, más de lo que normalmente comía. Y entonces Jesús le dice: mira, ¿quieres saber por qué? Dice: primero, al alma, para hacerla toda mía, para vaciarla de todo lo sensible y ponerle todo lo celestial, lo divino, la alejo aún de la necesidad del alimento, de modo que casi no tiene necesidad de éste. Así que, encontrándose en estas condiciones, toca con la mano que solo Jesús basta, que nada más le es necesario, y el alma se eleva a lo alto, desprecia todo, no se preocupa de nada. Su vida es celestial. Después de haberla fundado bien por años y años, no teniendo yo más temor de que lo sensible le lleve la sombra de las impresiones, porque después de haber gustado lo celestial es casi imposible que el alma guste los desechos, el estiércol, yo entonces la restituyo a la vida ordinaria, porque quiero que mis hijos tomen parte en las cosas creadas por mí, por amor de ellos, según mi voluntad, no según la de ellos. Y es solo por amor de estos hijos que estoy obligado a alimentar a los otros. Y no solo esto, sino que es para mí la más bella reparación por todos aquellos que no usan de las cosas naturales según mi voluntad. El ver a estos hijos celestiales tomar las cosas necesarias con sacrificio, con desapego y según mi voluntad, ¿cómo quieres decir tú que por esto hay maldad en ti? Nada en absoluto. ¿Qué mal hay en tomar un poco de más o de menos en mi voluntad de lo que no es sino escoria? Nada. En mi voluntad nada puede haber de mal, sino siempre bien. Creo que es muy claro lo que Jesús le va comentando, ¿no? Es que es muy diferente a como se ha visto, ¿no? Hasta ahora, como en la parte humana, como si uno lee eso dice, pues sí, Luisa tenía razón en querer ayunar porque es como más te acercas a Dios, que es que como comúnmente se ve, ¿no? Uh-huh. Que mientras más ayuno más le gusta a Dios y eso, pero ahí vemos como cada acción que Jesús tenía con Luisa es como que tiene un significado muy profundo, ¿no?
Como primero le quita el alimento para que nada más se llene de Jesús, o sea, para que vea que nada más es Jesús necesario. Con la Eucaristía, ¿no? Con la Eucaristía. Y después, como ya, una vez que Luisa ya entendió esto, ya Dios, Jesús le da es la voluntad de Jesús que ya coma y disfrute de estas cosas, ¿no? Como que ya la devuelve un poco al mundo y se ve muy distinto de lo que nosotros estamos en la iglesia acostumbrados a ver. Así como es. Que el ayuno tal vez es lo mejor y los sacrificios, y no, porque queremos todavía hacer nuestra voluntad, ¿no? Acercarnos a Dios desde nuestra humanidad o algo así. Así es. Todo esto, va a ir teniendo una explicación poco a poco a través de los siguientes programas, donde vayamos entrando ya en lo que es la divina voluntad, que ahora sí ya es promesa. Sí. Vamos a entrar directo a esto, ¿no? Pero es un renunciar a lo nuestro, renunciar a nuestra voluntad, a las motivaciones que tenemos para hacer nuestros actos. E ir tomando las motivaciones de Dios para hacer nuestros mismos actos, ¿no? O sea, esto así. Yo creo que estos escritos son la interpretación fiel de los evangelios, ¿no? De lo que realmente Jesús quiso decir, de lo que Jesús en su vida pública quiso explicarnos y darle el sentido real a la espiritualidad que Él nos dejó a través de los apóstoles. Así es. Ya por último, nada más quisiera yo tratar otro, no sé si llamarle mito, Okay. que es que Luisa nunca se enfermó. Ajá. Definitivamente eso también es mentira. O sea, en muchas ocasiones la misma Luisa, o sea, en su diario, en sus escritos va poniendo encontrándome yo enferma, Sí. encontrándome muy enferma, y al siguiente día encontrándome más enferma y con fiebre que ayer. En otra ocasión el padre Aníbal le escribe y le dice: Luisa, toma del dinero que tengo depositado contigo para la edición de los libros para que te cures. En otro escrito, está Luisa en esas visiones que tiene, llega a la Santísima Trinidad y ellos le dicen: hemos venido a visitar a nuestra hija enferma. O sea, que esto de que nunca se enfermó no es verídico, ¿de acuerdo? Y de que estuvo en cama por enfermedad, eso tampoco es verídico, eso fue por alma víctima, como dijimos al principio. Y pues, amigos, creo que llegamos al final de este programa. Y pues muchas gracias por habernos acompañado. Sí, esperemos que próximamente los veamos también por aquí. ¿De acuerdo? Un saludo a toda la comunidad de la Divina Voluntad, en especial a nuestros compañeros de ahí de la Iglesia de la Lupita en San Rafael. Bueno. Pues muchas gracias. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida.